Alejandra, buenos días. Martica de la Cruz desde Barranquilla, buenos días. Alfredo Corrales, buenos días. ¿Cómo amanecen? Qué bueno verlos. Jorge Enrique, buenos días. Mi hermano Alain Celi, buenos días. Gracias. Igualmente para ti, Marta. Marcelita, buenos días. Ivonne Noriega, buenos días. Sofi Poveda, buenos días. Perdón, es que me están llegando muchos correos, muchas llamadas y no alcanzo a responder todo. Norma Céspedes, muy buenos días. John Muñoz, buenos días. Julián Giraldo, buenos días. Fabián Forero, muy buenos días. Madrugando con Rafa. Pero no ha entrado. Está decirlo. Nelly Grave, buenos días. Y el flaco. Don Gilberto, buenos días. Eugenio Grisales, muy buenos días. Alfonso López, buenos días. Ya entró don Rafael Villa. Mami, buenos días. Ay, perdón, Alain, pensé que te había enviado porque me puse a enviar el libro, pero creo que también está incompleto. Pachito, muy buenos días. Rosa Ángela González, buenos días. Buenos días, mami, ¿cómo está? ¿Cómo amaneces? Gloria Isabel Rojas, muy buenos días. Bárbara, muy buenos días desde Perú, muy buenos días. Tulia Inés, muy buenos días. Kelly desde Alemania, muy buenos días. Tulia desde Manizales. América, muy buenos días. Gladys, muy buenos días. Señorita Samanamut, muy buenos días. Me alegra, mami, que estés bien. Kelly, ¿cómo estás? Estoy revisando aquí algo del libro que les envié ayer a algunos. Pensé que lo había mandado a una gran mayoría, pero no. Benjamin David Myers, el esposo de una gran amiga mía, de una de las misioneras con las que fuimos a Ecuador. Benjamín, muy buenos días, bienvenido. Claro que sí, vamos orando por Ecuador el día de hoy.
Dorita, muy buenos días. Lenin, buenos días. Sí, está incompleto el libro de posmodernidad, no me había dado cuenta, solo aparecen 19 páginas y es mucho más grande, entonces sí, es cierto, la crisis se desbordó allí. Mauricio López, muy buenos días, mi hermano. Ana Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Mauricio Rojas, desde Boston. Buenos días. Igualmente un saludo para don William Dorita, un abrazo fuerte. Gracias. No, creo que hay un problema, tengo que hablar con Juliet porque con la hermana que encontró los libros porque es que están incompletos. Luz Marina, buenos días. Paula Andrea Betancourt, muy buenos días. El tema es que están incompletos. El audio del Facebook. Ven, miro. Si quieres, Alejandra, sal y vuelves a entrar. Doña María, buenos días. Pues la configuración del Facebook o la entrada. A veces hay que resetearlo. Entrar, salir y entrar de nuevo. Candy Rosas, qué bueno verte, mi querida Kendis. Una alegría. Ojalá un día nos podamos ver por allá por Bogotá. Saludos a toda tu familia, los recuerdo mucho. A doña Lucila, a tu papá, tus hermanos. A don Arnulfo. Norma Céspedes, muy buenos días. Carolina desde Filipinas, buenos días. Te pregunta cómo están por allá en Filipinas. ¿Cómo están en Filipinas, Carolina? ¿Cómo están las cosas allá? Pues uno en noticias lee algunas cosas, pero es muy, muy complicado. A veces es muy mediático todo, entonces es bueno saber por alguien que está allá, ¿no? Sí, Kelly, sí, están militarizando los pasos, todos los pasos fronterizos, incluyendo las trochas ilegales. Entonces sí, se está poniendo complicado el tema ahí en la frontera. Rosa Aros, muy buenos días. Janet, muy buenos días. Oscar Jaramillo, buenos días. Mónica Rueda, buenos días. Bueno, nosotros estamos finalizando ya nuestra segunda semana de cuarentena, creo. Sí. Mañana finalizamos nuestra segunda semana de cuarentena.
María Félix Santiago, muy buenos días. Desde México, Celaya René, Boston, buenos días. Vamos a dar un tiempo más para que entren al resto de hermanos. Mauricio Izaza, muy buenos días. Hugo Santamaría, Mauricio Izaza desde Hamilton, en Canadá. Hugo Santamaría desde Perú. Percy Bunsen, muy buenos días. Endri Procel desde Ecuador también. Buenos días a todos, me alegra mucho verlos. Este Mauricio. Ustedes conocerán a Mauricio, se reirían bastante. ¿Qué dice? Desde al fin Semana Santa, ahora sí a descansar. Ay, Dios mío. Azucena Ríos, muy buenos días. Sí, les pido estemos orando mucho por Ecuador. Porque la situación se puede volver un poquito compleja, especialmente con el tema de orden público, ¿no? En México es un mes, wow. Fabio Hernández, muy buenos días desde Tintalito, Bogotá. ¿Todo abril? ¿Semana Santa? ¡Wow! ¿Qué están diciendo? Pero, ¿todo el mes es en Semana Santa? ¿En serio? Marlene Blanco, buenos días. Cecilia Jiménez desde Bucaramanga. Cierra ahí para que los chicos despertamos. Bueno, esta mañana amaneció un poco fría, creo que estuvo lloviendo toda la noche. Entonces está un poco fría, pero bueno. Elizabeth Romero, buenos días. Eladio Martínez, muy buenos días desde Boston también. Qué bueno tenerte, mi hermano. Joana Hernández, supongo que está Marro ahí también, o es Marro, usando el Facebook de Joana. Por ahí está lloviendo bastante. Marco Navarro, muy buenos días, qué especial tenerte. Tú estás en Bolivia, ¿verdad? Es Bolivia, sí, Bolivia. Está tan fría que no te sale. Dios. Que no paga salir. En La Milagrosa está lloviendo, sí, claro. Es Marro, ¿sí es? Usando el Facebook de Joana. Malva Andrea Mora, desde Santiago. Sí, aquí también ha disminuido mucho la contaminación. Ya todas las estaciones están en verde. Interesante. ¿En serio? Creo que la creación se está tomando un sabático. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los judíos tenían que
una vez cada 7 años darle descanso a la tierra, era el sabático de la tierra, no sembrar nada, tenían que ahorrar durante 7 años para ese año. Pues todo un año. Era un año sabático, era un sabático de un año y la tierra descansaba. Es interesante, yo cuando profundizo en el Antiguo Testamento, especialmente en el tema de la ley, que a veces para nosotros como cristianos es un tema a veces como medio intocable, como uy, no, como incomprensible a veces también, uno se da cuenta, por ejemplo, que realmente hay una profunda sabiduría en todo lo que Dios dispuso en el Antiguo Testamento para los judíos. Por ejemplo, las leyes higiénicas tienen mucho sentido a nivel médico, muchísimo sentido. Se hacían, por ejemplo, para ciertas circunstancias, cuarentenas de 7 días, ¿no? Cuando una persona tocaba un muerto, esta persona entraba en una cuarentena de 7 días, ¿no? Es lo que se consideraba como impuro, ¿no? Y tenía mucho sentido, pues, médico, mucho sentido, digámoslo así, científico, porque la cuarentena impedía que esa bacteria, por ejemplo, que hubiera podido tomar la persona de haber tocado el muerto, se propagara, ¿no? Entonces había estas leyes higiénicas eran interesantes. El lavado de manos, las purificaciones que los judíos hacían tenían mucho sentido, ¿no? Especialmente porque los pueblos cananitas tenían unas costumbres bastante complejas, lo que los hacían poblaciones de mucho riesgo, especialmente para quienes entraban en contacto con ellos. Entonces por eso Dios en el Antiguo Testamento dispuso mantenerlos a ellos separados, no solamente a nivel social y apartados, pues, de las costumbres sociales, sino especialmente del espectro moral, ¿no? Yasmín y Mario Moreira, buenos días, mis queridos amigos. Ellos viven en Fort Lauderdale. ¿Cómo están por allá, mis hermanos? ¿Cómo van las cosas? Mario es ecuatoriano, pero vive en los Estados Unidos hace mucho tiempo con su familia. Bueno, es ecuatoriano, de crianza, nació en Nueva York, pero se crió un tiempo en Ecuador y ahora está en Estados Unidos, en Fort Lauderdale. ¿Cómo estás, Mario? Él es una alegría completa, este hombre. Que preciso estaba pensando en ellos yo. Mi esposa estaba pensando hoy precisamente en ustedes. ¿Cómo está? ¿Mi volumen? Era mi volumen. ¿Ahora sí? Gracias, Alain. ¿Ahora sí me escuchan? Ok. Bien. Alex David, buenos días, mi hermano. Qué bueno tenerte aquí esta mañana. Bueno, vamos a empezar orando, ¿les parece? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana, mi Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, y despertar un día más, poder disfrutar de tu presencia, Señor. Señor, no somos dignos, Dios mío, de estar en tu presencia, Padre. No hay nadie en nosotros, Padre, que nos haga dignos, Padre, o que nos haga merecedores de poder estar en tu presencia. Es en virtud de tu gracia, Padre, que podemos estar aquí, en virtud de tu misericordia, de tu compasión, y te agradecemos profundamente por el hecho de poder disfrutar de tu presencia, de poder entrar al trono de la gracia confiadamente, Padre. Gracias. Y venimos delante de ti, Señor, a suplicarte que nos hagas dignos, que nos limpies, que nos laves, que hagas de nosotros
personas nuevas cada mañana, Dios mío, que renueves las fuerzas de nuestras manos cansadas, de nuestras rodillas debilitadas, Dios mío, que endereces nuestro camino, que nos llenes, Dios del cielo, de tu fuerza, Señor, de tu voluntad, Padre, para hacer tu voluntad, que nos ayudes, Dios, en este momento en el que para todos nosotros es difícil lo que vivimos, lo que experimentamos. Señor, que nos des esa paz que proviene de ti, Dios mío, que sobrepasa todo el entendimiento, Padre. Esa paz que es capaz, Dios mío, de cuidar nuestro corazón, de mantenerlo cerca de ti, Padre. Que esa paz, Dios del cielo, gobierne nuestro corazón, Padre amado. Danos las fuerzas para vivir nuestro cristianismo en este momento, la sabiduría para vivirlo, pero no solamente en este momento, sino siempre, Padre. Sé que esto va a pasar, pero obviamente vamos a tener que aprender a lidiar con todo esto, y te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría para hacerlo, que como cristianos, que como iglesia podamos ser sal y podamos ser luz, no solamente para nosotros mismos, Dios mío, sino para nuestras familias y para las personas que de alguno u otro modo están buscando acercarse a ti, Señor. Para un mundo que tal vez en su mayoría, muy seguramente, va a seguir completamente apartado de ti, va a cuestionarte, va a recriminarte, va a reclamarte. Te oro, Señor, porque podamos aún ser sal, ser luz para ellos, que nos podamos preparar en este tiempo para no solamente entender este tiempo en el que estamos, todas las implicaciones de este tiempo, sino también para poder lidiar con las consecuencias de todo esto, con lo que deriva de todo esto, Señor. Ayúdanos, Padre amado, danos la sabiduría, Señor, para hacer sal y para hacer luz. Ayúdanos, Señor, a leer esta situación en la que estamos a la luz de tu palabra, a la luz de tu sabiduría. De manera especial quiero orarte, Señor, por Ecuador. Allí las cosas están realmente muy difíciles, se están saliendo de control, y pues obviamente está siendo difícil para todo nuestro país hermano allí, Señor, para todos los ecuatorianos. No es fácil, evidentemente hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucha zozobra. Señor, te pido que ayudes a las personas allí, Señor, que aún des mucha sabiduría, Padre amado, también a la iglesia para saber lidiar con todo esto y orar por Ecuador, por Guayaquil especialmente. Pero, Señor, dale mucha sabiduría, Padre amado, a los gobernantes, a todos nuestros gobernantes. Dale mucha sabiduría a los gobernantes en Ecuador para saber enfrentar esto, Señor, sirviendo de la mejor forma a su pueblo, Padre. Igual para todos nuestros gobernantes, Señor. Ayúdalos a gobernar en el temor tuyo, Señor. Que definitivamente toda esta situación los haga entender que es tu creación, que es tu mundo, que tú eres soberano y que tu mundo no se puede gobernar de cualquier manera. Que ellos lo puedan hacer en el temor tuyo, Señor. La Biblia nos pide orar por nuestros gobernantes y queremos orar por ellos para que en esta hora difícil tú les des la sabiduría, Señor, y ellos dependan profundamente pues de ti, Señor, y gobiernen en el temor tuyo. Mi Señor, es lo que te oro con todo mi corazón, y sé que es la oración a la que se unen mis hermanos. Ayuda a los Dios, ayuda a estos gobernantes, a cada uno a darle un norte coherente, un norte sabio a todo esto, Padre. A los científicos que están trabajando, Señor, en un tratamiento, en vacunas para poder lidiar con esta enfermedad, Señor, también dales mucha sabiduría para que ellos puedan ayudar, Señor, y contribuir a cómo lidiar con todo esto, Padre. Dales sabiduría.
Pero finalmente, Padre, y quizás lo más importante, Señor, permítenos entender este tiempo, danos la sabiduría, Señor, para entender este tiempo y comprender qué es lo que necesitamos aprender, Señor, de todas estas cosas, de toda esta situación. Porque yo sé que tú eres soberano y que nada se ha salido de tus manos. Te ruego, Padre, entonces, que nos permitas entender este tiempo, que nos permitas comprender toda esta situación y poder hacer tu voluntad en una situación como esta, Padre. Permite que hoy el estudio en Filipenses también nos dé muchísima luz de cómo lidiar con todas estas cosas. Padre, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Te oro por cada uno de mis hermanos aquí. Te agradezco por cada uno, Señor, por su corazón de estar acá, por su deseo de compartir este tiempo juntos. Gracias por podernos saludar, gracias por podernos animar unos a otros, gracias por poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has permitido, Padre, disfrutar en este tiempo, Señor. Pero también anhelamos el día, Señor, en que podamos estar juntos nuevamente en nuestras reuniones, abrazándonos, animándonos, edificándonos, Dios mío, aconsejándonos, instruyéndonos. Ese día en el que podemos nuevamente disfrutar de lo que nos has permitido tener, Señor. Que esto jamás sea algo que reemplace la calidad, Dios mío, de nuestras reuniones, de nuestros servicios, de nuestra adoración. Es una buena herramienta, pero Señor, te oro porque esto jamás reemplace esa coinonía, esa comunión que podemos tener juntos. Un domingo, una reunión entre semana, una charla bíblica, un tiempo de discipulado, un tiempo juntos, que esto no se constituya como un reemplazo para eso, Señor. Permite que esto simplemente refuerce nuestra necesidad, nos haga repensar en la necesidad que tenemos de ti y los unos de los otros, de poder glorificarte, Señor, en tu iglesia y de poder servir de la mejor forma en tu iglesia, de poder servir a los hermanos, de poder edificarnos unos a otros, de poder animarnos unos a otros, Señor, de abrazarnos, Dios mío, que aún después de este tiempo podamos estar mucho más comprometidos, Dios del cielo, con la misión de evangelizar, de hacer más discípulos de todas las naciones. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, Juliet Torres, muy buenos días. La Morocha Guzmán. Muy buenos días. Zaida Vázquez, muy buenos días. Alberto Polo, muy buenos días desde Argentina. Luis Fernando González, mi concuñado, el esposo de mi prima, muy buenos días. Renato González Malqui, muy buenos días. Qué especial tenerlos a todos. Marisol Rafo, Dayana Arias Montoya, qué bueno tenerte aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de una carta muy especial. Juliet, quería comentarte que, perdón, ayer no te dije, no me había dado cuenta, Julie, pero el libro de posmodernidad está incompleto. Perdón, no me había dado cuenta. Solamente tiene 19 páginas, entonces es una introducción como que hacen las editoriales, pero no te... Gracias por tu iniciativa, solamente te pido que sigas buscando el libro. Pero gracias, muchas gracias por tu deseo de servir también ahí, de apoyar esto. ¿Cómo se quiere explicar? Nosotros podemos que llegamos sobre el libro que nos ha... Nelson Contreras, buenos días. Dairon, buenos días. Bueno, son dos libros que yo aconsejé. Posmodernidad, el desafío, el Evangelio ante el desafío del bienestar, y Posmodernidad y Fe, el Evangelio en una sociedad fragmentada, es como se llama. Entonces aconsejé esos dos libros como para entender un poco más nuestro contexto, ¿no? Entonces, y cómo aplicar las escrituras o cómo vivir las escrituras en el contexto en el que nos encontramos. Bueno,
Filipenses. Filipenses es conocida como la carta del gozo o la carta de la alegría, ¿no? Pero también como la epístola de las relaciones. ¿Por qué? Porque es una carta muy personal. A pesar de que se dirige a una iglesia, la carta es muy personal, ¿no? Tiene un tono bastante personal. Entonces también se le conoce como la epístola de las relaciones, ¿no? Pero principalmente la epístola del gozo. Yo la he estudiado y la he enseñado desde la perspectiva de las relaciones, sin dejar de lado que evidentemente es una carta que nos habla del gozo, particularmente de eso, ¿no? La alegría. Pablo la escribe más o menos por el año 60-61 después de Cristo. El consenso general es que la carta se escribe desde la ciudad de Roma, ¿no? Pablo está en prisión. En los 2 años de prisión que estuvo en Roma, esos 2 años de prisión nos los describen Hechos 28-31. Fueron 2 años en los que él alquila una casa y tiene la posibilidad, es como una especie de prisión domiciliaria, ¿sí? Arresto domiciliario, pero duró 2 años allí preso. Durante esos 2 años escribe lo que conocemos las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Filemón la escribe desde esa prisión, ¿no? No es como la prisión mamertina. La prisión mamertina es la prisión desde donde escribe Pablo segunda de Timoteo, que ya segunda de Timoteo se escribe más o menos por el año 66 o 67 después de Cristo, y ya está en una prisión distinta, ¿no? Ya es una prisión es una mazmorra, está en una situación muy difícil, como cualquier otro criminal, no necesariamente como la prisión en la que en este momento se encuentra en el año 60-61, que es una prisión en Roma, una casa alquilada. Sin embargo, no es un encierro, digámoslo así, exageradamente privilegiado, porque obviamente tiene soldados, tiene una guardia que lo está cuidando permanentemente. Y Filipenses, por ejemplo, Filipenses 1:13 nos describe un poquito, 13 y 14, nos describe un poquito en qué condición estaba. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, eso describe un poquito la condición en la que se encontraba en ese momento, ¿no? Su condición de encadenado. Ahora, eso puede aludir al hecho de estar prisionero, pero también al hecho de que era asegurado con cadenas. Entonces, a eso se refiere. Entonces, aunque era una situación en la que Pablo podía libremente, había mucho acceso para que personas lo visitaran y pudiera enseñar, pues evidentemente estaba en una prisión. Duró 2 años en esa prisión, en un encierro, ¿no? En un encierro. Se escribe más o menos por el año 60-61 en esa condición, ¿de acuerdo? Aunque era una prisión diferente a la del año 66-67, desde donde escribe segunda de Timoteo, que recuerden que segunda de Timoteo es el último, pues el testamento de Pablo, ¿no? Una carta de despedida a su querido hijo Timoteo. Es donde está escrito que ya he librado la buena batalla, me he mantenido fiel, ahora se me ha revelado que voy a partir pues de este mundo. Es parafraseado, ¿no? Entonces es diferente, esta prisión es diferente, pero no deja de ser una condición difícil, porque definitivamente era una condición difícil, era una condición de encierro, era una condición de prisión. No fue que él tomó una decisión de hacer una especie de retiro espiritual y meterse en una casa 2 años para animar a las iglesias o para escribir. No, eso fue algo que evidentemente estuvo fuera de su voluntad, en ese sentido, fuera de su control.
y llega a estar prisionero allí en el año 60. Desde allí escribe las cartas de la prisión, que es como se conocen, y es interesante porque quise que estudiáramos esta carta, porque de alguna forma estamos en una condición muy similar, ¿no? Aunque no estamos encadenados, no estamos en una prisión, por disposición gubernamental, evidentemente con el ánimo y con la motivación de proteger nuestras vidas, tenemos que estar en una cuarentena, tenemos que estar aislados por una condición que evidentemente sale completamente de nuestro control. Pero en la carta a Filipenses podemos encontrar de parte de Dios lo necesario, la sabiduría necesaria para enfrentar algo como lo que estamos enfrentando en este momento. Específicamente porque Pablo se encontraba en una condición similar. Y a mí lo que realmente me conmueve, me desafía de Pablo es su actitud frente a una situación como esta, ¿no? El compromiso que tenía, no solamente con Dios, sino su compromiso con el trabajo en la obra misionera, con las iglesias, ¿no? Que se toma el tiempo de tratar unas necesidades muy específicas en cada iglesia, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón. Entonces hay una producción, digámoslo así, literaria, que benefició grandemente a la iglesia. O sea, estas cartas ahora las disfrutamos, ahora las leemos, aprendemos mucho de ellas, pero también se han llegado a sacar muchísimo de contexto. Por ejemplo, una cita que yo considero que se ha sacado, se ha usado para casi todo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, gran cantidad de veces, sin entender el contexto desde donde se escribe esa frase, ¿no? Sacándola fuera completamente de su contexto, y a veces creo que se usa más, se llega a usar más como mantra, ¿no? Como una frase que yo repito muchas veces y de alguna manera por sugestión cambia mi estado de ánimo, cambia mi forma de pensar. Y resulta que hay que entenderla en su contexto, en el contexto en el que Pablo se encontraba. Por eso es tan importante saber estas cosas, ¿no? Para entender un poquito, comprender un poquito más y con más profundidad, y ojalá podamos, digamos, profundizar más en esto, de conocer un poco más el contexto. Pero Pablo escribe esto en una situación pues bastante difícil, bastante compleja, ¿no? Y cuando escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo escribe estando en una situación sencilla, era una situación compleja. Pero por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas para entender más cómo aplicarlas a nuestro propio contexto, ¿no? Recuerden que un principio de la interpretación bíblica, yo sé que ustedes lo saben, es que una escritura no puede significar en este momento lo que nunca significó en su momento. ¿Sí me explico? Eso es un principio muy clave. Ahora, eso tampoco significa que no haya aplicación, pero si entendemos qué significó, vamos a saber cómo aplicarlo al contexto en el que nos encontramos, sin sacarlo de su contexto, ¿no? Sino considerando evidentemente su contexto. Esto por eso para mí es fundamental saberlo, ¿no? Saberlo en qué condición se escribió, qué estaba haciendo Pablo, por qué escribe esta carta, desde dónde la escribe, en qué momento histórico él estaba para poder escribir esto y cuál fue su propósito. Eso realmente alimenta muchísimo nuestro estudio. Ahora, eso tampoco le quita relevancia eterna a las escrituras, que pues lógicamente las escrituras tienen esa relevancia eterna, es decir, son para todas las épocas. Esta carta se ha leído durante los últimos 2000 años de cristianismo. ¿Sí me explico? ¿Puedes dar un ejemplo con respecto a qué?
Marlene me hace me hace una pregunta que si puedo citar un ejemplo con respecto a la descontextualización. A ver, voy a tratar de ayudarles como a dimensionar un poquito el tema. Por ejemplo, ¿cómo sacamos algo de contexto? O cómo podemos, a veces sin querer, sacarlo de contexto. Porque es importante entender el contexto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos iglesia en la Biblia, inmediatamente a nuestra mente, ¿qué lugares llegan? Los lugares donde nos reunimos, ¿no? O la cultura de la iglesia que nosotros hemos venido desarrollando los últimos, por ejemplo, 30 años, por decirlo de alguna manera. Porque es el contexto en el que nosotros nos encontramos. Entonces, a veces, sin quererlo, por eso es que es importante profundizar en esto, podemos leer la Biblia con los lentes de la cultura en la que nos encontramos, sin entender el contexto de lo que, en donde se desarrolló la Biblia, ¿sí? Ahora, saber que la carta fue escrita desde una prisión le da mucho más sentido a esto, le da una cosmovisión, una visión distinta, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Entonces, podemos leer, o generalmente podemos hacer eso porque es como estamos conformados, ¿no? Podemos leer la Biblia, ¿sí me explico? Desde nuestra propia cultura, sin considerar la cultura o el contexto histórico, cultural en el que se escribió esta carta. Por eso es que es tan importante saber eso. Un gran problema que, por ejemplo, está ocurriendo ahorita y que ha ocurrido generalmente a lo largo de los siglos, por ejemplo, cada que termina un milenio o cada que termina un centenio o cada que hay una situación de bastante dificultad, una pandemia, porque no ha sido la única pandemia que nosotros hemos tenido que vivir, han habido muchas en la historia, o una guerra de gran magnitud, por ejemplo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, generalmente llegan estos agoreros o adivinos apocalípticos y ¿qué hacen? Toman el contexto de la situación y lo tratan de encajar con lo que la Biblia dice. Cuando hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que se está buscando hacer? Se le está buscando hacer decir a la Biblia algo que la Biblia nunca ha dicho, o que no dice, o que no piensa. Por eso tenemos que quitarnos los lentes de nuestra cultura, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo, me voy a poner unos lentes que me hacen ver viejito, y me pongo estos lentes, ¿cierto? Que son más antiguos. ¿Con qué fin? Ok, con esto quiero ejemplificarles que la Biblia fue escrita en un contexto cultural concreto, particular, y que ese contexto lo tenemos que considerar, ¿sí? Yo no sé, creo que eso hace parte también de nuestra construcción como cultura. La Biblia es un libro que podemos entender de forma sencilla, pero no es un libro fácil. Empezando porque es un libro que se escribió, terminó de escribirse hace aproximadamente 2000 años. Se terminó de escribir. Es un libro que se escribió en un periodo de 1600 años. Un periodo de 1600 años. Por 40 autores distintos. ¿Sí? Un libro que tiene diversos géneros literarios. Prosa, poesía, literatura escatológica. ¿Sí? Entonces, un libro que evidentemente abarca desde el año 2000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, es mucho tiempo. Eso lo hace complejo. No es como leer cualquier otro libro. A veces es difícil, por ejemplo, leer un libro escrito por una sola persona. ¿Sí me explico?
se vuelve complejo. Imagínate leer un libro que fue escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 autores diferentes. Ahora, eso también nos da algo que evidentemente es un parte de tranquilidad. A pesar de que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores distintos, guarda una unidad doctrinal y moral impresionante, ¿sí? Es una coherencia impresionante. Entonces, eso es evidencia de que el libro es inspiración de Dios. Pero solamente para que entendamos eso, por eso es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto. Por eso les doy todos estos datos, para que nosotros podamos, a partir de ahí, desarrollar nuestro estudio de la Biblia. O si no, vamos a terminar haciéndole decir a la Biblia cosas que la Biblia jamás ha dicho, ¿no? Que es lo que muy frecuentemente ocurre hoy en día, ¿no? Por ejemplo, sacar versículos de la Biblia. Yo le llamo a eso versiculitis. La versiculitis, ¿no? Entonces un versículo para allí, un versículo completamente desconectado de su contexto. La Biblia tiene un contexto. Por ejemplo, nosotros estudiamos las cartas en unidades de pensamiento. Por ejemplo, Filipenses, la vamos a estudiar en unidades de pensamiento. Pero resulta que cuando tú le envías una carta a alguien, la carta se envía para que se lea de una sola, completa, ¿sí? Para entender de qué se trata todo. ¿Sí me explico? Porque si tú empiezas a leer la carta por el final, te vas a perder. Hay algo que es importante considerar en todo el contexto de la carta, ¿no? No vas a saber, ¿no? qué es lo que me está diciendo, no entiendo. Pues claro, si la empiezas a leer desde el final, no vas a tener idea de qué se trata, porque es una carta. Por ejemplo, esto es un género literario. Es distinto, por ejemplo, a leer los evangelios. Los evangelios es otro género literario distinto. Es una especie de biografía, pero no se comporta como una biografía. Digamos que es una narración biográfica, pero en cada evangelio es completamente distinta, porque cada evangelio tiene una orientación diferente. Lo mismo cuando tú vas a Hechos. Hechos es una narración histórica, ¿no? Entonces, tienes que leerlos desde esa perspectiva, para que logre la perspectiva de la escritura. Por ejemplo, Lucas y Hechos es un solo tomo. Son un solo libro con 2 tomos. El primer tomo, Lucas, es la narración de lo que hizo Jesús, ¿no? De quién es Jesús. Y el segundo tomo es ya la historia como tal de la iglesia, en los primeros inicios, pero escrita a una sola persona. ¿Quién? Teófilo. Entonces, todo eso es importante entenderlo para que nuestro estudio sea no necesariamente académico, porque aquí no estamos hablando necesariamente de academia. Sin embargo, que nuestro estudio sea realmente más profundo, más comprensible, al tener todos estos elementos claros. Claro, es interesante, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Sí? Esto es algo que nos ayuda a entender un poquito más nuestra historia como cristianos, ¿no? Porque esta es nuestra historia. Nosotros no nos hicimos cristianos porque somos producto de la historia del cristianismo, no llegamos aquí porque sí. Entonces tenemos que entender nuestra historia espiritual desde esa perspectiva histórica y cómo aplica a la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero lo que no podemos hacer es tomar la realidad en la que estamos y usar la realidad como clave interpretativa de la Biblia. No, tenemos que ir a la Biblia para entender esta realidad, ¿no? Espero me esté haciendo entender. Si hay preguntas podemos hablar más. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Principalmente la escribe en agradecimiento por una ayuda económica que había recibido de parte de la iglesia de Filipos, ¿no? Eso es particularmente la motivación de la carta. Lo pueden leer al final. Pablo da gracias por la ayuda que recibe. Pero también Pablo aprovecha para tratar ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Por ejemplo, un tema con los judaizantes que estaban intentando meterse en la dinámica como tal doctrinal de la iglesia, tratando de
judaizar el mensaje del Evangelio. ¿En qué consistía judaizar el mensaje? En que era necesario, como lo explica por ejemplo él en Gálatas, de que los cristianos gentiles se volvieran en un sentido judíos para poder realmente ser cristianos o ser verdaderamente cristianos. De eso se trataba la judaización del mensaje. Y Pablo se opone radicalmente a eso, ¿no? Se opone radicalmente a eso. Siendo un judío ortodoxo, chamaíta, radical, Pablo se opone radicalmente a la judaización del mensaje, es decir, no tenemos que ser judíos para ser verdaderamente cristianos. De hecho, la población de Filipos era esencialmente gentil. Es interesante porque Filipenses, eso es una particularidad que tiene Filipenses, es la única carta donde Pablo no menciona el Antiguo Testamento. Esa es una particularidad, por ejemplo, de la carta. Pablo, en Filipenses no hay citas del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Entonces Pablo está tratando esa situación de la judaización del mensaje, que lo podemos ver así al irla leyendo. Por otro lado, también quiere tratar con un grupo que estaba buscando ser muy perfeccionista, se le llaman los perfeccionistas. Entonces trata un tipo muy sutil de ascetismo, ¿no? De perfección, de psicorrigidez, por decirlo de alguna manera, en la iglesia. Entonces, al parecer hay unas situaciones con diferentes grupos que él trata, ¿no? También problemas de divisiones en la iglesia, las trata, ¿no? Eso es como la razón por la cual Pablo escribe esta carta desde la prisión, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que todos esos elementos son necesarios para entender un poquito más de qué se trata todo esto, ¿de acuerdo? Ahora ya con esta contextualización, vamos a Filipenses 1, del 1 al 11. Vamos a estudiar hasta el versículo 11. Pero sí les recomiendo una cosa, lean toda la carta, ¿sí? Para estos devocionales lean toda la carta. Es importante leer toda la carta y tener un panorama completo de la carta como tal. Entonces vamos a Filipenses 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría o con gozo, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero, a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a ir hasta ahí, ¿no? Es muy interesante este pasaje, y a mí lo que realmente me conmueve, como les decía al principio, es cómo Pablo, a pesar de estar en una condición de encierro, por decirlo de alguna manera, se toma el tiempo para enviar una carta tan profunda, tan completa, tan consistente, buscando no solamente animar la iglesia, buscando no solamente estar agradecido con el apoyo que recibe, sino tratando necesidades específicas, ¿no? A mí me conmueve mucho que Pablo, a pesar de la situación en la que se encontraba, no estaba pensando en él mismo, estaba pensando en cómo servir de la mejor forma a la iglesia.
en una condición como la que se encontraba en ese momento. Entonces dice que Pablo y Timoteo, ¿no? Siervos de Cristo Jesús. Ahora, Timoteo no estaba preso con Pablo, solamente que Timoteo tenía la posibilidad de estar allí con Pablo y atenderlo, ayudarlo, apoyarlo. Entonces Timoteo tampoco es el coautor de la carta, simplemente que Pablo y Timoteo tenían una muy buena relación. ¿Sí? Recuerden que Pablo consideraba a Timoteo como su hijo. De hecho, segunda de Timoteo es el testamento de Pablo, la última voluntad de Pablo, y se la dirige a Timoteo. Interesante. Eso tiene algo, nos puede decir muchísimo de la relación que los dos tenían. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo, ¿no? Igual que a Tito, pero hay un cariño especial por Timoteo. De hecho, le escribe 2 cartas. Es interesante. Primera y segunda de Timoteo, en 2 momentos distintos de la vida, ¿no? Y pues eso describe el tipo de relación que ellos dos tenían, ¿no? Entonces Pablo lo menciona: estoy con Timoteo, es alguien muy especial, ¿no? No lo nombra simplemente por nombrarlo. Para la iglesia en este momento, en el primer siglo, en este momento histórico, la gente entendía el tipo de relación que Pablo y Timoteo tenían. Es una relación muy inspirante, ¿no? Es la relación entre un hombre anciano y un joven, pero una relación muy profunda, una relación de padre a hijo. Y eso me ha inspirado mucho. Obviamente yo estoy a punto de cumplir 50 años, en este mes cumplo 50 años, pero esto también me ha inspirado mucho a cómo yo tengo que ver a los muchachos en la iglesia, a los jóvenes, porque generalmente hay una brecha generacional, pero no solamente generacional, sino una brecha moral, ¿no? De mucho prejuicio moral entre adultos y jóvenes. La relación a veces se torna un poco compleja entre ancianos o entre adultos y jóvenes, porque pues obviamente hay una brecha generacional que nos hace completamente diferentes, pero no debiera ser así, porque nosotros no estamos condicionados por brechas generacionales, sino por las relaciones que como cristianos debemos tener. Y yo creo que es importante que nosotros como ancianos o como gente madura podamos tener una conexión con los jóvenes, porque los jóvenes nos necesitan más que en ninguna otra época en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país o en la historia de nuestros países. Los jóvenes necesitan de mentores, necesitan de hombres y mujeres maduros que los puedan ayudar, no que los critiquen, no que les caigan encima, es que estos no sirven para nada, es que en mi época era diferente, en nuestra época era igual. Pero sí necesitamos, y la iglesia necesita ese tipo de relación entre ancianos y entre jóvenes, ¿no? De un lado y de otro. Creo que es importante, digamos, que eliminar esa brecha generacional, siendo conscientes de que existe, pero que no nos limite, que no se interponga en nuestras relaciones. De hecho, esto también me permitió poder tomar el ministerio universitario y comenzar a trabajar con ellos, ¿no? Y ayudarlos, estar ahí pendiente de ellos, entenderlos, conocerlos. De hecho, los que me conocen saben que me gusta mucho entrenar. Siempre ha sido mi deporte, las pesas. Entonces, tengo dos muchachos de la universidad, voy a entrenar con ellos, ¿no? Como estar en su contexto, como tratar de entender de qué se trata, buscar una relación mucho más profunda con ellos, una relación donde podemos ser ese tipo de consejeros, de guías. Ellos nos necesitan. Entonces esta relación es muy importante y era la relación que Pablo tenía con Timoteo. Dice siervo de Cristo Jesús, siervos. Recuerden que la palabra siervos es doulos, que se traduce mejor como esclavos. Entonces Pablo está diciendo aquí, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Esa es una percepción muy correcta y muy concreta de lo que debe ser el liderazgo en la iglesia, ¿no? Siervos de Cristo Jesús. Somos esclavos de Cristo, no solo como cristianos, pero también aquí como líderes. Es quizás una de las cartas, creo que es una de las primeras cartas donde Pablo no se menciona como apóstol, sino como siervo, como esclavo,
como servidor, ¿no? Creo que es muy importante tomar la imagen de liderazgo desde esta percepción. Somos siervos, somos esclavos. Porque mucho de lo que hay hoy en día con respecto al liderazgo es una idea importada de la cultura. Como que el liderazgo es una posición de poder, de autoritarismo. Y en el cristianismo el liderazgo es una posición de servicio. Es más, Jesús dijo que el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Porque recuerden que entre los apóstoles esa era la competencia, ¿no? ¿Quién era el más grande? ¿Quién se iba a sentar a la derecha? ¿Quién se iba a sentar en los puestos de honor? ¿Quién era el más importante? Jesús toma a un niño y dice: el que no se humilla como este niño, ¿no? El más importante entre ustedes es el que se hace esclavo de los demás. Entonces, esa es la perspectiva que mantuvo Pablo y que mantuvo mucho de la iglesia en esas primeras etapas, ¿no? Que el liderazgo es una posición de servicio, es una posición no de autoridad o de autoritarismo o de jerarquía, no, era una posición de servicio. De hecho, luego él dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y los diáconos. Entonces Pablo en este saludo no solamente saluda, sino que describe cómo es la iglesia, ¿no? La iglesia es la comunidad de los santos o de los apartados, ¿no? De los llamados del mundo a conformar el pueblo santo. Entonces, cuando es de los llamados del mundo, no es simplemente salir de un lugar para estar en el otro. Lo que está diciendo es que salimos de una condición moral para estar en otra condición moral, en una condición de pecado para estar en una condición de santidad. Ser apartado, la palabra apartado significa, o la palabra santo significa pues apartado. Llamado del mundo, sacado del mundo, llamado de afuera para estar en la comunidad de los santos. Ahora, la santidad es muy diferente a lo que se concibe hoy en día como una perfección absoluta. No, de eso no está hablando. Recuerden que una de las luchas de Pablo en la iglesia de Filipos era contra estos perfeccionistas. No. Está hablando de que somos apartados del pecado, como Dios está apartado del pecado, porque todo lo que se relacione con Dios tiene que ser santo también. No solamente las personas, sino las cosas. En el Antiguo Testamento era así. Entonces, cuando somos apartados, somos hechos santos, significa que somos apartados del pecado y ahora estamos en una condición distinta, en una condición de justificación, en una condición de santificación. Hemos sido regenerados, ¿no? Hemos sido hechos justos como si jamás hubiésemos pecado y estamos en una condición de santificación. Entonces, si nos sacaron del mundo, nos sacaron de esa condición de pecado, ahora estamos en una condición distinta, somos santos, debemos permanecer siendo santos, ¿no? A los santos a los que se refiere no son a los santos que se establecieron por la teología medieval como jerarquía, ¿no? No, la iglesia es santa y la iglesia está formada por los santos, ¿no? ¿Y qué son los santos? Los que están apartados del pecado. Hemos definido la santidad como que Dios está apartado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Esa es la santidad. Ahora, Dios le imprime esa santidad a su iglesia. Entonces nosotros somos santos, es decir, apartados del pecado y dedicados a buscar el honor de Dios en nuestras vidas. Entonces vivimos para glorificar y para honrar a Dios. Ese es nuestro propósito. Honrar y glorificar a Dios. Por eso el cristianismo es más que simplemente la afiliación a una membresía de la iglesia. Es una vida apartada de.
Por eso tenemos que vivir esto, vivir como santos, porque se nos sacó de allá y se nos hizo santos. ¿Quién nos hizo santos? Dios. No nos hicimos santos por nosotros mismos porque es imposible que eso hubiese pasado. Dios nos hace santos, nos da su Espíritu Santo, nos santifica para que permanezcamos en esa condición de santidad, ¿no? Entonces tenemos que, digamos que, hacer morir, lo que dice Colosenses 3:1, todo lo de terrenal que hay en nosotros. ¿Sí me explico? Ese remanente de pecado que queda, ese residuo que todavía queda, tenemos que hacerlo morir, ¿sí? Porque no estamos hechos o no fuimos hechos de nuevo para eso, sino para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Efesios 2:8. En eso consiste la santidad. Junto con los obispos y diáconos. Interesante porque la Reina Valera actualizada dice junto con los que presiden y sirven. Entonces eso elimina el tema de las jerarquías, ¿no? El liderazgo en la iglesia no es jerárquico. Jamás puede ser jerárquico. El liderazgo en la iglesia son posiciones de servicio, no de autoritarismo. 1. 2. El liderazgo en la iglesia tampoco es el mensaje. No, el mensaje es el evangelio. El liderazgo en la iglesia simplemente son dones o sencillamente son dones que se nos dieron a algunos hombres o a algunas mujeres en un contexto diferente, no de ser pastoras, ¿no? Que es mucho de lo que hoy también hay, sino de servir a la comunidad, de edificar a la comunidad. Entonces, los dones que hemos recibido de predicar, de enseñar el evangelio, no son para nuestra realización personal, sino para servir a la iglesia. Cuando enseñamos, servimos a la iglesia, edificamos la iglesia, estamos buscando amar a la iglesia, no es para posicionarnos, apoderarnos, empoderarnos de la iglesia, hacer nuestros pequeños reinos. No, porque la iglesia no nos pertenece. Somos servidores, somos esclavos y tenemos los líderes, los que estamos presidiendo o sirviendo, tenemos que vernos desde esa perspectiva, que estamos aquí para servir, única y exclusivamente para servir, no para enseñorearnos de la iglesia, que fue lo que dijo Jesús. No para enseñorearnos, sino para servir a la comunidad, para amar a la comunidad, para estar pendiente de los hermanos, para buscar cómo los podemos servir mejor. Somos lavapiés, eso somos. Recuerden que Jesús dijo, si ustedes me consideran maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, lávense los pies los unos a los otros. ¿Qué significa? Servir, ser esclavos los unos de los otros. Eso significa. Eso también se sofisticó, ¿sí? Entonces, ahora lavar los pies es una práctica sofisticada, pero eso no era lo que quería Jesús que hiciéramos. Lo que estaba haciendo con ese gesto era decirnos que si Él se hizo esclavo de nosotros, nos vino a servir. ¿Sí me explico? Eso fue lo que pasó. Yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Imagínate. Eso significa que el liderazgo es eso, una posición de servicio, única y exclusivamente. No una posición de poder, no una posición donde nos enseñoreamos. Porque hay un fenómeno interesante. Cuando a una persona ha servido durante mucho tiempo y sirve, y de pronto se le reconoce como anciano, o como pastor, o como evangelista, y después de eso cambia. Ya deja de servir la iglesia y sirve más a su posición. Imagínate, eso pasa. Y pasa en la iglesia. Y en eso quiero ser muy honesto. Se sube el cargo a la cabeza. Se sube el don a la cabeza. No. Si se nos reconoce en una posición, en una condición, por ejemplo, de evangelista, que eso es un don, o de anciano, o de maestro, pues es un don. Simplemente tenemos que seguir haciendo
lo que veníamos haciendo. Pero es absolutamente incoherente que una persona a la que se le nombra anciano o evangelista cambie. Y ahora sirve más a su cargo que a la comunidad. Eso es absolutamente absurdo, no es lo que Pablo está diciendo acá. Seguimos siendo esclavos, lavapiés, ¿sí? El dedo pequeñito del pie derecho y del pie izquierdo, ese dedito, ¿sí? Que es fundamental en el pie, pero simplemente es el dedito más feo de todos, ¿sí? El dedito que no tiene uña, el dedito deforme, el dedito raro. Sí, pero es fundamental ese dedo. Solamente doy esto para que nos dé perspectiva de que el liderazgo tiene que ser una posición en donde realmente tenemos que ser humildes, tenemos que ser cuidadosos de nosotros mismos, de nuestro corazón, de por qué estamos allí, de que no estamos en la iglesia para enseñorearnos de la iglesia o apoderarnos de la iglesia o servirnos de la iglesia. Porque eso es obviamente es una tendencia del mundo, ¿no? Y Jesús lo dijo, entre los gobernantes del mundo se enseñorean de los pueblos, entre ustedes no debe ser así. Interesante porque Jesús le dio perspectiva desde todos los ángulos, ¿no? Entre ustedes no debe ser así. Entonces, esas ideas del mundo no se deben importar a la iglesia. En el mundo el liderazgo es muy piramidal, ¿no? Muy jerárquico, muy utilitarista. No, en la iglesia el liderazgo es una posición de servicio, no es una posición de mando. Hay mucha autoridad en lo que hacemos, pero por el servicio, por el amor, por el cuidado que tenemos de los hermanos, ¿no? Y no entiendo por qué deberíamos cambiar. Si nos reconoce como evangelistas o ancianos, de inmediato cambiamos, entonces ya no servimos a la comunidad, sino servimos al cargo. No tiene sentido. Estamos para servir a la comunidad. Y eso es un llamado de atención a los que dirigimos, a los que estamos al frente porque se nos dispuso, porque Dios nos colocó allí con los dones que Dios nos ha dado. Pero es para servir a la comunidad. El liderazgo tampoco es el mensaje, porque esa es otra cosa, ¿no? Que también nos dedicamos a desarrollar más el liderazgo que a desarrollar el mensaje. ¿Sí? Y ahí no hay nada de malo en desarrollar el liderazgo, es importante porque necesitamos saber mejor cómo servir mejor a la iglesia, pero lo que necesitamos hacer es desarrollar el mensaje, y el liderazgo no es el mensaje. Entonces debemos desarrollar el liderazgo en función del mensaje, para contribuir al avance del evangelio, para hacer un mejor trabajo en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestro servicio, pero no para convertir al liderazgo en el mensaje, absolutamente, que fue lo que hicieron, por ejemplo, los fariseos y los maestros de la ley, que es la crítica que Jesús hace en Mateo 23. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pablo aquí le da perspectiva, somos simplemente siervos, y le dice junto con los obispos y diáconos, o junto con los que presiden y sirven, ya, punto ahí. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, Pablo no decía este saludo por decirlo, por encabezar sus cartas. Era algo que él deseaba con mucha profundidad. Y es algo que definitivamente en este momento necesitamos, ¿no? Siempre desearnos eso, que nuestro Señor nos conceda gracia y paz. Quizás es el momento donde más necesitamos esa gracia y esa paz, porque eso es lo que necesita gobernar en este momento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones generan en nosotros emociones que no son seguras. Ansiedad, preocupación, angustia, zozobra, inquietud, miedo, temor, resquemor, un montón de emociones que no son seguras. ¿Qué necesitamos en este momento? La gracia y la paz. Que eso gobierne nuestro corazón. Son situaciones de presión, claro, y más estar encerrado todo el tiempo, estar aislado todo el tiempo. Es difícil, ¿no? Y salir a la calle y ver que no es la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados, que hay que hacer filas para todo, que no salen sino ciertos números de cédula. Eso vuelve la situación un poco más difícil. Claro, por supuesto, tenemos que ser reales con eso, pero necesitamos pedir y desear unos a otros esa gracia y esa paz
que gobierne nuestros corazones, que es el lugar donde más seguro va a estar nuestro corazón. Luego Pablo dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Imagínate, desde una situación de confinamiento, desde una situación de aislamiento, desde una situación donde tenía que estar preso, está orando por la iglesia, está orando por los santos, está orando con alegría, con gozo. Uno podría decir, pero este hombre, como estar encadenado en una cárcel, vigilado, pero está orando con alegría. Está orando con alegría por sus hermanos, por sus amigos, porque obviamente los amaba. Más adelante lo dice. Ora con alegría. En este momento tal vez lo que más podemos hacer unos por los otros es orar. Y orar con alegría, orar con compromiso, ¿no? Tener cuidado de que cuando alguien nos pide que oremos por él o por ella o por alguna situación, lo hagamos. Porque a veces decimos, sí, yo voy a orar, y se nos olvida. Es importante tomar nota de esas peticiones de oración que nos piden que hagamos. Y hacerlo. Hacerlo porque la Biblia dice que la oración del justo es eficaz. Es poderosa y eficaz. Y nosotros hemos sido hechos justos por la sangre de Cristo. Entonces nuestra oración es escuchada. Esa oración es poderosa y es eficaz. Entonces necesitamos orar por las personas, por los hermanos en la condición en la que se encuentran. La naturaleza de este devocional es eso, animarnos, escuchar la palabra de Dios y orar los unos por los otros. Es lo mejor que podemos hacer en este momento, pero una vez termine esto se debe hacer extensivo a nuestras relaciones. De ir a visitar a los que han estado enfermos o los que han estado desanimados, de asegurarnos de que todos estamos bien y de que estamos todos. Eso debe ser lo que necesitamos hacer una vez salgamos de aquí. Pero ahorita lo que podemos hacer es orar los unos por los otros, hacernos una videollamada. ¿Sí me explico? ¿Cómo están? Una videollamada grupal, se pueden hacer videollamadas grupales por WhatsApp. Ahorita podemos aprovechar toda esta tecnología para hacer videollamadas, usar Zoom, orar juntos, animarnos juntos, porque realmente lo necesitamos. Y orar con alegría, con gozo. Dios está en control. Pablo entendía eso. Dios está en control. Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo y hasta cuándo esta situación termina. Pero en medio de todo esto, no podemos dejar de ser lo que somos, santos, cristianos. Es quizás el momento donde más tenemos que vivir nuestro cristianismo. ¿Y por qué ora así con alegría? Dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, o han sido compañeros del Evangelio, ¿no? Había una comunión en el Evangelio, una koinonía en el Evangelio. Luego el versículo 6, que es esa lucha en contra de estos perfeccionistas, dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso es muy animante, pues para todos nosotros, profundamente animante. ¿Por qué? Porque no somos producto terminado, simplemente somos una obra que está siendo perfeccionada. ¿Quién la está perfeccionando? Cristo. No necesitamos perfeccionarnos a nosotros mismos. Nuestra idea de perfección es muy deficiente y muy limitada. ¿Quién se está encargando de perfeccionarnos? Cristo, en la medida en que nos mantengamos cerca a Él, ¿no? Entonces Él está convencido de que esa obra está siendo perfeccionada, ¿no? Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Mira el tono de la relación que Pablo tenía con ellos. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo. Ese participan es la palabra koinonía, están en comunión conmigo de la gracia que Dios me ha dado. O sea, no eran simplemente miembros de la congregación, eran compañeros del Evangelio y habían participado juntos con Pablo en la gracia, o sea, había comunión.
Una de las cosas por las que se caracterizó la iglesia en el primer siglo fue precisamente por su comunión, por el amor que había entre ellos. Una frase muy particular de la iglesia en esos primeros siglos, ahora sin querer decir que no hubieran habido problemas, pero una frase muy particular era que nos amamos porque no sabemos cómo odiar, decían. Nos amamos porque no sabemos cómo odiar. Ellos dejaban eso en su pasado, como eso era lo que habíamos sido antes, pero ahorita nos amamos porque ya no sabemos cómo odiar. Y Pablo hace evidente esto. Pablo, un hombre que perseguía a cristianos, ahora ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Versículo 8 dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Estamos hablando de un apóstol encarcelado, limitado por su prisión, pero que estaba amando a la iglesia, y esta carta es evidencia del amor que Pablo sentía por la iglesia. No se consideraba y no consideraba a sus amigos, a sus hermanos como simplemente miembros de una institución. Eran sus hermanos a los que amaba en el entrañable amor de Cristo Jesús. Y mira cuál era el contenido de su oración. Esto es lo que pido en oración. Es increíble porque tenemos el privilegio de saber qué oraba Pablo por ellos. Que el amor de ustedes abunde cada vez más. ¿En qué forma? En conocimiento y en buen juicio. No solamente en el conocimiento del Evangelio, sino en el conocimiento de su relación con Dios y en el conocimiento de la dinámica como tal, o de cómo deben ser las relaciones en la iglesia. Conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Mira la oración de Pablo, ¿no? Como que ellos crecieran, su amor abundara cada vez más, para que pudieran diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Esa era la oración de Pablo. Dice: llenos del fruto de justicia. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estaba orando por hermanos maduros, porque maduraran, porque crecieran, porque se amaran más, porque entendieran mejor el Evangelio, porque pudieran diferenciar qué es lo mejor desde la perspectiva del Evangelio. Eso era lo que Pablo oraba por ellos, desde una prisión, desde un confinamiento. Era lo que Pablo oraba por sus hermanos. Y creo que es algo que nos inspira y nos debería inspirar a nosotros a vivir este confinamiento, no pensando solamente en nosotros mismos, porque el confinamiento y esta situación que genera tanta zozobra nos puede llevar a pensar solamente en nosotros. Es el momento, es un buen momento para no pensar tanto en nosotros, y es mucho más desafiante porque estamos metidos en la casa. Pero es un momento para no simplemente aislarnos de una situación de salud pública, por decirlo de alguna manera, pero no aislarnos de Dios ni de los unos de los otros. Es el momento para reforzar la comunión que tenemos los unos con los otros. Es un momento para orar por sabiduría, por madurez, por crecimiento en este momento histórico, porque esto es un momento histórico, hermanos. Esto jamás lo vamos a olvidar, jamás. Pero tampoco vamos a olvidar quiénes fuimos en este momento de la historia. Eso jamás se va a olvidar tampoco. Eso va a ser una gran diferencia. Por eso yo decía en algo que yo escribía: no podemos salir de aquí siendo los mismos. Absolutamente. Tenemos que ser realmente diferentes. Era lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. Muy amables. Gracias por este tiempo. Realmente
es muy animante, es muy especial y creo que este estudio en Filipenses va a ser muy, muy, muy especial, muy emocionante, por lo menos para mí es así. Entonces, qué bueno. Gracias. No sé si hay comentarios, no sé si hay preguntas. Entonces, si quieren, terminamos con una oración y tenemos unos minutos para preguntas. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por poder ir a tus escrituras y poder encontrar en ellas todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción, Señor. Te pido, Padre, que todas estas cosas puedan ser mucho más reales en nosotros, que seamos mucho más conscientes de la necesidad de vivirlas, no solamente de saberlas, sino de vivirlas, de ponerlas en nosotros, de caminar con ellas y en ellas, dentro de ellas. Padre, que tu palabra nos siga edificando, nos siga animando, nos siga fortaleciendo. Y como oraba Pablo por los filipenses, que tu palabra nos lleve siempre a escoger lo mejor, a elegir lo mejor y a madurar, a crecer en nuestra fe, a ser más cercanos los unos a los otros, a estar quizás en este aislamiento mucho más comprometidos los unos con los otros, pero que podamos en este tiempo crecer y madurar en nuestro cristianismo, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes en este propósito, en este ideal, porque es un ideal muy alto, pero evidentemente es el ideal que tú nos pides alcanzar. Te oramos, Dios, para que nos ayudes en este momento de la historia en la que estamos y que una vez esto termine salgamos siendo mucho más maduros, mucho más espirituales, mucho más profundos con tu palabra de lo que lo hemos sido antes. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por su ánimo, por su disposición, por estar tan temprano estudiando tu palabra. Padre, gracias. Te pido que nos sigas acompañando en este tiempo, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando fuerzas. Particularmente te pido porque me sigas dando fuerzas para poder seguir sirviendo y apoyando de esta forma de hacerlo, pero te agradezco, Señor, por lo que me has permitido también aprender y caminar contigo. Señor, te pido que me sigas ayudando a crecer y a madurar y a poder servir mejor a la iglesia. Padre, gracias por todo lo que nos das. Te oro nuevamente por la situación, te oro por Ecuador, te oro por cada país, Señor, porque tú sigas dando sabiduría a nuestros gobernantes para lidiar con estas cosas, pero que también nosotros podamos, desde donde estamos, seguir siendo un apoyo para todo esto. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Guíanos, Padre amado, bendícenos, te necesitamos profundamente. Llénanos de tu Espíritu, Padre amado. Guíanos con tu Espíritu, Señor, y permítenos siempre estar en tu presencia. Te agradecemos por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de parte de ti, Señor. En el santo nombre de tu Hijo te oramos, Padre. Amén. Bueno, muy bien. Marcelo Soares, qué bueno tenerte, mi hermano, qué rico tenerte acá. Manuel Piero Cáceres también, muy buenos días. Verónica Castro, muy buenos días. Excelente, gracias. María Corillo, muy bien, gracias. Sí, o en el trabajo cuando llega tanta gente genera malestar emocional, claro. Por eso es tan importante esto que estamos estudiando, ¿no? Porque, pues Pablo, por ejemplo, a pesar de estar encerrado, a pesar de estar en una prisión, vivió con eso en su caminar con Dios, ¿no? No lo hizo solo. Entonces obviamente cuidó, digámoslo así, en términos pues un poco contemporáneos, cuidó mucho su salud emocional y su salud espiritual, su salud mental, con Dios, ¿no? Dios fue quien lo ayudó a estar sobrio, en completo control de sí mismo, pero
pero con Dios, o sea, no era dueño de sí mismo por ser dueño de sí mismo, sino porque el Espíritu Santo estaba en él y nosotros lo tenemos, entonces podemos ser dueños de nosotros mismos, evidentemente auxiliados, asistidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Amén, gracias, qué especial. Espero les pueda estar animando, ayudando, fortaleciendo. Dago Muñoz, buenos días, bienvenido mi hermano. Gracias, claro que sí, voy a darle saludos a mi esposa, mi Malva Andrea Mora, de Chile. Amén, gracias. A la Inceli, muy bien. Amén. Amén, María Félix, gracias. Gracias a ti, Gloria Isabel, muy especial. Un estudio más profundo en doulos. En doulos es, la palabra es esclavo, ¿no? Y es lo que les dije, ¿no? Es en sí una sola palabra, pero significa eso, esclavo. Hay otra palabra que es ministril, que es donde proviene, es más, donde proviene nuestra palabra ministro, que en esencia es un esclavo. Los ministriles eran los remeros en los barcos, los que remaban en la parte de abajo de los barcos, que eran esclavos, que remaban, esos eran los ministriles. De ahí proviene nuestra palabra ministro. Pero resulta que hoy ministro se sofisticó. Entonces ministro es alguien en un cargo muy importante, se sofisticó, ¿no? Entonces lo que yo les digo, el liderazgo desde la perspectiva del mundo sirve al cargo, pero no a la gente. Es decir, usan la gente para servir al cargo. En la iglesia no es así. Jesús nunca sirvió a un cargo. Jesús sirvió a la gente. Entonces, cuando Él dijo, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser esclavo de los demás, estaba pensando en eso, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Dice, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una multitud. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, el liderazgo es más que una posición de autoridad, o de autoritarismo, perdón, autoritarismo, porque obviamente hay mucha autoridad, pero es una autoridad que sirve, no una autoridad que se enseñorea. No es una autoridad que se vale para sí mismo de la gente que debería servir, no, es una autoridad que sirve, que ama, que construye, que anima, que edifica. Era lo que hacía Pablo, y Pablo tenía mucha autoridad, era un apóstol, pero servía a la iglesia, amaba a la iglesia. Mira lo que dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo era consciente de eso, era alguien que amaba profundamente, nada más. Pero resulta que esa jerarquía, ese modelo del mundo se metió a la iglesia. Y fue muy temprano, porque estamos hablando más o menos del siglo IV después de Cristo, que se meten esas jerarquías. Se metieron. Entonces ahora los líderes son unas personas a veces intocables, ¿no? Hoy muchos andan con guardaespaldas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? O sea, eso no es lo que Jesús pensó. Jesús pensó en gente que sirviera a su iglesia. Muchos se han hecho dueños o pequeños reyes, armando pequeños reinos de la iglesia y no volvieron el liderazgo del mensaje, imagínense. Y ese no es el mensaje. El liderazgo simplemente es una herramienta para la predicación del mensaje. Yo a la palabra no le tengo miedo, sinceramente hablando con mucha honestidad, porque la quiero tratar desde lo que la Biblia enseña que es el liderazgo. Es una posición de servicio, una posición de esclavo. Es eso. Ya. Y quienes anhelan ser obispos, porque 1 Timoteo 3 habla de eso, dice, a buen cargo aspira. Pero siempre tenemos que recordar que es una posición de servicio, no de empoderamiento, no de autoritarismo. Sí de autoridad, pero es una autoridad que ama, que sirve, que lava pies, que es esclavo.
Rocha, ¿me puede explicar esto de Maduro que en hebreo dice que se está echando a perder? ¿Qué cosa? No entendí la palabra. Esto de Maduro que en hebreo dice que se está echando a perder. No entendí la pregunta. Esta pregunta está volviendo a lo del contexto de las escrituras. ¿Cómo podemos ver en Lucas sobre las señales del fin del mundo y lo que está pasando actualmente, como terremoto en Rusia, rumores de guerra, epidemias? Bueno, ahí es donde yo les digo que hay que tener cuidado. Porque ¿qué hacen los profetas del Apocalipsis, no? ¿Qué hacen? O los profetas del fin del mundo, que siempre aparecen cuando están pasando cosas así, ¿no? Son gente que toma la realidad y la busca encajar en la Biblia. ¿Sí? Eso es una descontextualización. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman la realidad y buscan que la Biblia diga lo que esa realidad es en ese momento. Y no es así. ¿Sí me hago entender? Es interesante porque la escatología ha tenido unos desarrollos interesantes, ¿no? Yo siempre me he preguntado, bueno, los intérpretes del Apocalipsis o de los Apocalipsis de Jesús, que son Mateo 24, Lucas 21, ¿cómo interpretarían estos pasajes, por ejemplo, en el año 199, que era un final de centenio? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento, por ejemplo? ¿Y cómo ellos aplicaron eso a ese contexto? ¿O cómo usaron la Biblia, pues, para interpretar ese momento en la historia? Cada final de centenio o cada final de milenio, por ejemplo, en el año 999, que era el final del milenio, y generalmente aparecen en un final de centenio, aparecen pues estos agoreros y estos adivinos del futuro a predecir cosas, ¿no? Usando, dicen, no, esto está pasando porque la Biblia dice esto y es eso mismo, ¿no? Por ejemplo, a un intérprete del Apocalipsis ve en las langostas de Apocalipsis helicópteros Cobra del ejército norteamericano. Eso es como, uno se dice, ¿en serio eso fue lo que quiso decir Juan con eso? Es interesante. Por ejemplo, Mateo 24. La clave hermenéutica para entender Mateo 24 son las 3 preguntas que hacen los apóstoles. ¿Cuándo sucederá esto? Primera pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál la señal del fin del mundo? Son 3 preguntas que nos hablan de 3 contextos. Esa es la clave para interpretar Mateo 24. Usen esa clave. Se los dejo de tarea. No usemos lo que está pasando para interpretar Lucas o Mateo. No lo usemos. Esta no es la forma de interpretar la Biblia. Tenemos que interpretar la Biblia desde la Biblia. No desde el contexto cultural en el que estamos. No desde lo que está pasando. Porque muchos, por ejemplo, ahorita están tratando de descubrir dónde está el coronavirus en la Biblia. No está. Es como que... tenemos que entender la Biblia desde su contexto y ver cómo aplica a este contexto. Ver si hay una particularidad histórica relevante. ¿Sí? ¿Sí me explico? Claro, Apocalipsis es un libro que nos habla de los eventos del fin del mundo, pero gran parte, por ejemplo, de lo que hay allí ya pasó. ¿Sí me explico? Una gran parte. Recuerden también que Apocalipsis es un libro lleno de simbología, que no se puede tomar de forma literal, porque hay mucha simbología allí. Sí, mucha simbología. Entonces tenemos que aprender esa simbología. Por ejemplo, la numerología en Apocalipsis guarda una simbología. Por ejemplo, el número 7 que aparece en el Apocalipsis, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no está hablando que Dios tiene 7 espíritus, está hablando de la plenitud
del Espíritu de Dios. Plenitud, porque el número 7 significa eso, plenitud, ¿no? El número 6 es el número del hombre, de la imperfección, de lo malo, el número 6, ¿no? Y cuando dice el número de la bestia 666, muchos han hecho no me acuerdo cómo se llama eso, de contar las letras de ciertos personajes de la historia y encajan con eso. No, es Nerón, es fulanito, es sutanito. Eso no se puede hacer. Hay una razón cuando Juan escribe 666. Y la razón es que 666 es el número 3 es el número de Dios, pero 666 es la maldad en su máxima expresión. Pero no está hablando de un personaje místico, no está hablando de eso, está hablando de alguien que realmente era muy malo. ¿Sí me hago entender? Y por ejemplo, ese número 666 se asoció particularmente a un emperador que fue muy cruel, incluso mucho más que Nerón, que fue Domiciano. Y su hijo Tito, que despertaron una de las persecuciones más crueles en contra de la iglesia ya a final de siglo, a final del tercer siglo, ¿sí? Apocalipsis es un libro con mucha simbología y hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta. Entonces recuerden, no podemos usar el contexto, la cultura, lo que está pasando para interpretar la Biblia, ¿no? Esa no es una muy buena clave hermenéutica para hacerlo. Tenemos que interpretar la Biblia usando el contexto de la Biblia misma. Rosa Carolina, buenos días. Claro, muy bien. Hugo da algo muy interesante, es excelente, encuentro gozo cuando además de leer la carta me ubico geográficamente y veo fotos, incluso me gustaría saber si hay formas de ver distancias en kilómetros o millas. Claro, en los viajes misioneros de Pablo ustedes pueden encontrar mucho más datos de esto. Muy bien, gracias a todos. Creo que ahí cumplí intenté profundizar un poco más en lo que tú preguntabas de Dulos, Sergio. Sí, Soraya, eso es cierto. A veces la gente pregunta, dime quién es tu ministro, como para ver lo importante y conocida que es su iglesia. Claro, ya no es la iglesia de Cristo, sino la iglesia del pastor. Sí, eso sucede mucho hoy en día. Es muy interesante, pero es porque se han importado esos modelos de liderazgo del mundo y se le han buscado imprimir a la iglesia, y la iglesia pues tiene un modelo completamente distinto. Oli, me llama la atención lo que dices de que en estos tiempos la tendencia es pensar en uno mismo. Se nota bastante a veces. Los que seguimos trabajando de alguna manera seguimos en pie de lucha y se ve que los que están en casa andan bien entretenidos. La exhortación es animarnos todo el tiempo independientemente de lo que estamos haciendo y la situación que estemos pasando. Lo digo con mucho cariño y respeto. Claro, Jenny es trabajadora de la salud, es enfermera profesional. Entonces evidentemente ellos están sometidos a una presión muy fuerte, ¿no? Y es un llamado también a estar orando por ellos, ¿no? Porque ellos están viendo esto desde el marco de la realidad, ¿no? Desde lo que precisamente está sucediendo. Las crisis en este momento se están viviendo mayormente en los hospitales, ¿no? En los centros pues, de salud como tal, las clínicas, hospitales, y dimensionan pues mucho más que lo que está pasando en este momento, ¿no? Gracias, Jenny, por ese aporte y por llevarnos a pensar cuánto, especialmente apoyarlos en este momento a ustedes. Gracias. Nora, muy buenos días.
Sí, claro, todos somos sacerdotes. Lo que dice... Claro, el libro de Apocalipsis guarda una simbología que se ajusta a su cultura. Por ejemplo, ¿por qué para nosotros es complicado entender Apocalipsis? Y voy a decir algo que puede sonar un poquito complejo, pero Apocalipsis no fue escrito para nosotros. Si me explico, fue escrito en el exilio a 7 iglesias de Asia. Entonces, cuando esas 7 iglesias de Asia leyeron la carta, entendieron de qué les estaban hablando, ¿no? Porque empezando es una carta escrita a final del siglo I, donde la persecución estaba siendo un poquito más fuerte, ¿no? En un sentido, se concentraba en algunas partes con mayor intensidad que en otras, y se escribe pues en una clave completamente, digamos en una clave literaria que un romano promedio no iba a entender. Era una simbología que los discípulos en el primer siglo entendieron. Es interesante porque Apocalipsis es una carta que se escribe para animar y para consolar. El tema de Apocalipsis es el triunfo de Cristo, no solamente los eventos finales. Yo creo que es una muy mala categorización la que se le ha hecho a Apocalipsis. Apocalipsis es una carta de ánimo, de esperanza y de consuelo para la iglesia que sufre, y habla del triunfo de Jesús. Pero hoy se ha tomado esa carta, mucha gente no la lee. Leen toda la Biblia hasta Judas, pero Apocalipsis no la leen por puro miedo. Y resulta que en sus inicios fue una carta que iba orientada a animar, consolar, fortalecer y dar esperanza a la iglesia que sufría. Apocalipsis 14, de los 144,000, son 144,000 judíos, ¿no? Pero obviamente, como les digo, todo esto tiene una simbología que significa algo diferente de lo que nosotros podemos entender. Por ejemplo, los números no se pueden tomar de forma literal, ¿sí? Por ejemplo, cuando él habla del año 1000, estamos hablando de una extensión del tiempo muy grande. No está diciendo que son 1000 años literales, sino una extensión de tiempo grande, amplia. Cuando dice número 10, está hablando de una extensión de tiempo corta, ¿sí? Es eso. Entonces, eso hay también que profundizarlo. Pero bueno, eso es tema para otra clase, para otro estudio. Ahí les digo esto solamente para que vayan tomándolo, ¿no? Cecilia Jiménez dice: imagínese estar entre 1914 y 1918, tener una guerra que involucró a la mitad de la humanidad, donde murieron más de 50 millones de personas. Termina la guerra y empieza una peste que mata la quinta de la población restante. Arranca una revolución en Rusia que se enfoca en el hombre y se aparta de Dios, con líderes que lo negaban. Muchos podrían haber dicho que ese era el fin del mundo. Claro. Por ejemplo, eso es un buen ejemplo. ¿Cómo interpretaron, por ejemplo, en esa época Mateo 24? Sí, que era el fin del mundo. O Apocalipsis. Para ellos sí fue el fin. Ese es un buen punto de lo que estoy hablando. De tomar la situación histórica y tratar de entender la Biblia a partir de la situación histórica que se vive. No, es completamente inadecuado. Vamos a hacerle decir a la Biblia cosas que no son. Muy bien, gracias Cecilia por ese aporte interesante. Ese está bien, sí te entiendo. Está bien esos aportes, es muy importante todos estos aportes, por ejemplo, para nosotros, porque creo que retroalimentan muchísimo lo que estamos haciendo. Gracias, Dagoberto. Te recordamos mucho, mi hermano. Algún día nos veremos. Si Dios quiere. Ajá, claro que sí, hay que seguir orando por los... Amén, gracias a todos. Muy bien, excelente.
Muy bien, excelente. Gracias, Soraya, por ese aporte. Soraya Valle. Oh, qué linda. Nosotros somos muy chillones. Y a mí que me da miedo. Sí, es que le han impreso al libro mucho miedo. ¿A cuál? Apocalipsis le han impreso mucho miedo. Muy bueno ese libro. Y es un libro espectacular, hermano. Yo se lo bello. recomiendo que lo lean, es un libro Muy espectacular. Yo hice una serie completa aquí con la iglesia en Medellín de Apocalipsis. Fue espectacular. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque Apocalipsis tiene 5 escuelas de interpretación, bueno, 4 escuelas de interpretación distintas, entonces cada escuela dice una cosa, por eso tenemos que tener, y cada escuela tiene elementos de verdad, entonces por eso tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la Biblia. Gracias a todos. Los amo mucho. Gran tiempo, de verdad yo los disfruto mucho y espero que podamos seguir interactuando de esa forma y que esto refuerce mucho más el concepto o el entendimiento que tenemos de la iglesia, de modo que cuando Dios mediante nos permita regresar nuevamente a nuestras reuniones y a vivir nuestro cristianismo en la calle, podamos llegar con muchos más elementos, con muchas más herramientas, mucho más maduros, mucho más fuertes espiritualmente hablando. Que esto no quede en simplemente algo que pasó. Esto tiene que transformarnos. Gracias, sería muy chévere que nos enseñaras de ese libro del Apocalipsis. Yo me imaginé que iban a decir eso. Es excelente. Vamos a terminar Filipenses y miramos a ver cómo hacemos con el otro porque es mucho más denso. Amor, ¿cuánto duramos estudiándolo? 2 años. Yo duré estudiando Filipenses con la iglesia 2 años. Apocalipsis. Entonces, pero vamos a ver cómo hacemos, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes. Les pido oren mucho por nosotros y porque Dios nos siga dando las fuerzas a mi esposa y a mí para estar ahí al frente del cañón. Los amo mucho. Los amo mucho y como siempre les digo, que la paz de nuestro Señor gobierne sus corazones y los cuide mucho en este tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Recuerden que mañana no hay devocional porque mañana tenemos nuestras reuniones y la idea es poder apoyar las diferentes reuniones que tenemos de los hermanos que están sirviendo también en las reuniones del fin de semana. Amén. Entonces, para que estemos ahí apoyando, sirviendo de la mejor forma posible. Un abrazo, gracias para todos. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, con gozo y con alegría. Chao.